El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Buenas tardes, saludo a todos los televidentes que a esta hora nos siguen por nuestra señal y también vía streaming. Los invito para que de inmediato inicien a tuitear y a estar con nosotros conectados a través de las redes sociales. En Facebook somos @los60 de la TV, @ANTV Colombia, @Canal Telecafé, @Humanizales. Pueden participar con el hashtag #los60 de la TV. En Facebook también es muy fácil, los 60 de la TV. Muy bien, y gracias a la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, surge Pensando desde las Regiones, un espacio de reflexión y debate para analizar el futuro de la televisión pública en nuestro país. A propósito de los 60 años de la televisión en Colombia, hoy el turno nos corresponde a nosotros, al canal regional Telecafé, en asocio con Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos. Telecafé es el canal de televisión de los 3 departamentos del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. Con 22 años de historia somos el único canal público que cuenta con 3 sedes, lo que nos permite emitir en simultánea desde las 3 capitales del eje cafetero. Los invito entonces a conocer un poco más acerca de nosotros. Mejor que ver televisión es hacer televisión. Y en estos últimos años hemos hecho muchas cosas. Compramos muchos juguetes para que todo se viera más bonito. Compramos un carro más chiquito que hace lo mismo que los grandes. Y le fuimos para todas partes. Nos juntamos con los más pequeños. ¡Con los medianos, sí! Y también con los más grandes. Como estamos haciendo las cosas bien, nos felicitaron. ¡Sí! Todo lo que hacemos se lo mostramos al mundo. Y lo guardamos muy bien para que no se dañe. Que todos se enteren que en Telecafé ¡seguimos creciendo! Y luego de conocer un poco acerca de nosotros, conoceremos más acerca de los panelistas que nos acompañan en esta jornada. Pero antes, miremos quién es la doctora Olga Castaño, nuestra moderadora en el primer conversatorio. Olga Castaño Martínez, miembro de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, representante de las universidades. Comunicadora social, especialista en cine y televisión de la Universidad de Montreal, estudios de doctorado en la Universidad de Lovania, Bélgica, y de Navarra, España. Docente investigadora, fue decana de las Facultades de Ciencias y Humanidades, de Sociales y Humanas y de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Jefe de programación de Teleantioquia, coordinadora del pregrado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Antioquia. Andrés Santamaría, 19 años de experiencia como productor ejecutivo de avanzada o de campo de contenidos de ficción, principalmente de telenovelas en RTI, para canales como Telemundo, Caracol Televisión, RCN, Sony Pictures, entre otros. Actualmente ocupa el cargo de gerente de la productora Colombo Films, donde desarrolla nuevos modelos de negocio para circular contenidos tanto para canales de televisión como para plataformas de entretenimiento web series, y tiene experiencia en diseñar un modelo de coproducción con un canal regional. Rodrigo Argüello, académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, experto en nuevos medios, investigador y conferencista a nivel nacional e internacional en los campos discursivos literario, comunicativo, urbanístico y semiótico, simbólico de los fenómenos de la cultura,
En la actualidad, coordina la línea de investigación Nuevos Medios, Estética y Construcción del Sujeto. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Simboanálisis, con sede en Bogotá, y dirige la colección Sabiduría Breve de la editorial Magisterio. Muy bien, los dejo entonces con la doctora Olga Castaño Martínez. Ella es la representante de las universidades ante la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión, quien nos estará moderando este conversatorio sobre los mecanismos financieros de la TV pública y la TV privada. Doctora Olga, usted Gracias. Por supuesto tiene la palabra. Gracias. Gracias a todos los asistentes a este foro, gracias a la Universidad de Manizales por acogernos en su sede y gracias a todos los televidentes por estar atentos en este debate que va a ser bien interesante. Bien interesante, vamos a ver una nota sobre el contenido del trabajo que vamos a hacer esta tarde. Hoy desde la hermosa ciudad de Manizales y continuando con esas enriquecedoras y amenas mesas redondas, seguimos celebrando los 60 años de la televisión en Colombia. Para esto, trataremos los siguientes temas. Diferencias en modo de financiación de la televisión pública y la televisión privada. Los modelos exitosos de financiación extranjeros en televisión pública y televisión privada. La venta de contenidos y nuevos formatos como modo de financiación. Propuestas de nuevos modelos de financiación para la televisión pública. Modelos de adquisición de formatos, acuerdos internacionales de intercambio de formatos y contenidos, compra de formatos y otros. Pero veamos qué sabe de esto la gente en nuestras calles. ¿Sabe usted cómo se financia la televisión en Colombia? Totalmente se financia por los comerciales, por todas las marcas y empresas para poder sacar plata de ahí, para financiarla. Pues creo que parte es por el gobierno y parte por los comerciales, las pautas publicitarias. ¿Por medio del Estado, qué? Creo yo que el método en que la televisión se financia es por medio de publicidad pagada. ¿Qué sabe usted de los formatos de televisión? La nueva, la que es la televisión digital, que es la que está también dando el gobierno. Pues muy regulares. De verdad que sí, no me interesa pues como muchas veces ver televisión porque los formatos son muy regulares. Muy poco. ¿Qué sabe de la internacionalización de la televisión colombiana? Hombre, yo creo que la internacionalización de la televisión en Colombia hace mucho rato se dio. Muy poco. Es muy poca la información que le dan a uno conocer por los medios. En cuanto a noticieros y los deportes es lo único que sé, no sé más. Bueno, antes de empezar el debate y la intervención de nuestros panelistas, vamos a escuchar las palabras del rector de la universidad, doctor Guillermo Orlando Sierra. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra universidad. Y hablar y pensarla desde la región, las 6 décadas de la televisión en Colombia, me parece es traer a la memoria la época presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla, quien conoció en Alemania esta tecnología y se empecinó en que nosotros los colombianos deberíamos beneficiarnos de sus enormes ventajas. Y lo hizo. El 13 de junio de 1954 se inauguró la primera transmisión. Claro, primero la conocieron en América Latina los ciudadanos de Cuba, México, Venezuela, Brasil y Argentina. Pero la historia ya la conocen todos ustedes, está escrita y 1000 veces contada. De mi parte, tan solo quiero de manera muy breve, porque en televisión el tiempo es corto, referirme a un asunto que llama mi atención, la televisión como industria cultural. A mediados de los años 40 del siglo pasado, los filósofos Adorno y Horkheimer le dan vida al concepto de industria cultural y lo hacen pensando en explicar los cambios en los procesos de transmisión de la cultura, los que se daban por el principio de la mercantilización.
Ellos se oponían a este proceso y pusieron evidencias empíricas de las consecuencias destructoras y desastrosas de la mercantilización en relación con los contenidos culturales y artísticos. Es bien sabido que la televisión ha terminado por ser el medio de comunicación por excelencia, que ha sabido adaptarse con rapidez al mundo de las tecnologías. Muchos expertos en este campo afirman que la televisión es la reina de las industrias culturales y que bajo su poderío le rinde una especie de pleitesía el resto de las industrias culturales. El cine y los conciertos en vivo, para no citar sino estos dos. ¿Por qué se piensa en la televisión como industria cultural? Lo dicen teóricos como Matelar, porque en ella se fusionan la cultura, la tecnología, la economía y el poder mismo, casi en todas sus dimensiones. Y la evolución que ha tenido la televisión cada vez más está destinada por criterios más industriales y comerciales que culturales. Soy consciente que quizás no esté diciendo nada novedoso, pero quiero aprovechar este espacio para decir que justamente en lo que acabo de mencionar está mi preocupación. Por decirlo con palabras más aterrizadas, quisiera lanzar esta pregunta. ¿Cuál ha sido la intencionalidad de nuestros 8 canales regionales en el país de ser grandes productores de imaginarios? ¿De qué clase de imaginarios estamos hablando cuando vemos las producciones de los canales regionales? Hay responsabilidades políticas cuando en las más de las veces lo que uno ve en la televisión, y no solo en los regionales, es la exportación de formatos como los realities y hasta los informativos. ¿Qué tanto este sensacionalismo y esta estandarización de productos foráneos contribuyen a la construcción razonable de una democracia? Como lo diría un campesino después de una extensa jornada, nuestras televisiones están dedicadas a todo lo que sea espectacular. Por eso es fácil encontrar géneros periodísticos mezclados que terminan por hacer apología al pensamiento fácil, despreocupado, vacío. ¿Qué esperaría yo como ciudadano de un canal regional? Por un lado, que se dediquen a hacer una relevante contribución cultural a los procesos de descentralización, es decir, que registren de manera analítica los problemas regionales, los mismos que son percibidos por los ciudadanos de las regiones, que se den mayores debates con los actores locales y regionales, quienes de hecho presentan grandes iniciativas de solución de los problemas, pero que no se visibilizan. Por otro lado, que muestren las muchas experticias creativas de dichos ciudadanos, lo que contribuiría sustancialmente en crear mayores niveles de confianza, que es lo que este país necesita. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Antes de continuar, vamos a pasar una hoja de vida de uno de los panelistas que nos faltó, por favor. Jorge Urrea, exgerente de Telecafé, experto en televisión, profesor universitario en televisión. Tiene claro lo que es el canal desde adentro y desde afuera. Es una persona que estudia a diario el tema. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema que ha sido punto de discusión en muchos debates, en muchas investigaciones, en mucho trabajo de periodistas, de académicos, y hoy lo vamos a tener con expertos. Es la televisión pública y la televisión privada, formas de financiación, formas de sostenibilidad, sobre todo de la televisión pública. Nuevos formatos, nuevos contenidos con este reto que se nos viene de la televisión digital. Empezamos entonces. Doctor Santamaría. Bueno, para los productores o las personas que producimos televisión desde el sector privado, vemos en los canales regionales una gran ventaja para generar unos modelos de negocios que se puedan producir contenidos de alta calidad e interesantes para las audiencias que manejan los canales regionales. Para esto, pues, tenemos que unir 3 actores. El primer actor, pues, obviamente son los canales regionales que cuentan con la infraestructura
cuentan con todos los equipos y recursos técnicos, estudios, cámaras, personal. Luego tenemos la parte de las productoras que generan los contenidos y producen el contenido. Y finalmente la otra parte que es fundamental integrar es del sector privado y empresarial, que con seguridad estarían interesados en pautar, patrocinar o buscar varios mecanismos publicitarios para sus empresas. De manera que si logramos hacer una simbiosis entre estos tres actores, podemos lograr llegar a unos techos de unos presupuestos altos y que permiten trabajar una gran calidad de televisión con unos contenidos interesantes para los canales regionales y para la televisión pública. Sí, doctor Argüello, hay aspectos que podemos pensar que hay posibilidades de que la televisión pública pueda copiar o pueda manejar para un buen contenido televisivo, o simplemente debe caminar la televisión privada por un lado y la televisión pública desde los objetivos claros de cada uno. La televisión que tiene ese carácter comercial y la televisión que tiene ese carácter de servicio público. ¿Cómo la ve usted? Bien, yo pienso que habría que hablar ya de una convergencia también entre lo público y lo privado, ¿no? Creo que sería necesario, para responder esta pregunta que es muy gruesa, pensar en que lo que diferencia todavía lo público de lo privado, hablando de televisión, es hacer un recorderis de qué es realmente lo público. Lo público en el sentido clásico, que creo que hay que volver a pensar el asunto, es que tiene que ver con la ciudadanía, con lo democrático, que tiene que ver con el tema de unas sensibilidades, de cómo vivir con el otro, como diría Turán, ¿cierto?, de cómo nos podemos formar y transformar como sujetos. Esa es una gran diferencia para mí entre lo público y lo privado, por lo menos en televisión. Entonces, en ese orden de ideas, creo que si es claro que lo privado, el fin último es lo comercial, es vender, ¿cierto? Pero que se basa y se sostiene en unos formatos, en unos medios, digamos, en unos productos que ayudan a vender. En donde creo que debe copiar lo público de lo privado es en esos formatos, pero teniendo en cuenta todavía los fines últimos, y en el caso de lo público, el fin último es la formación, la cultura y no el comercio. Yo sí creo que de todas maneras lo público debe pensar en lo comercial en términos de una sostenibilidad dignamente, ¿sí?, digna para cumplir sus objetivos, que son los de educar, transformar, los de crear sujetos democráticos, pensantes, críticos. Pero indudablemente, que eso lo hemos estado discutiendo, indudablemente no habría que satanizar lo privado, porque habría que aprender muchísimo de lo privado. En ese orden de ideas también es bueno y es pertinente decir que no hay que satanizar también a ciertos formatos de lo privado. Por ejemplo, y ahí hay una mala concepción de formatos. Yo he corregido incluso, entre comillas, unos libros que creen que formatos o nuevos formatos en televisión son solamente el reality show o el melodrama, ¿cierto?, o el talk show. Siempre la televisión ha tenido formatos. Es más, hay una información aquí importante, y es: los nuevos formatos o los formatos de la televisión se alimentan de formatos tradicionales, como el cuento, la épica, por ejemplo, ¿cierto? La novela se llama telenovela. Incluso puedo decir que la televisión, la paleotelevisión colombiana, si se puede decir, se alimentaba de novelas clásicas colombianas. Yo me acuerdo que veíamos La Vorágine en televisión, veíamos La María, veníamos Cumbres Borrascosas, que son melodramas, pero clásicos. Entonces, creo que lo público no le debe tener miedo a utilizar formatos de lo privado, pero que no debe perder su objetivo, sus metas y sus fines, ¿sí?, que tienen que ver con la red pública, con la cosa pública, con lo público entendido, repito, en el sentido clásico y profundo, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que no nos divirtamos, porque también aquí hay otro error, creer que entonces la pública tiene que ser ladrillo, seria, agelasta, que quiere decir en griego no reír, no hacer nada. No, hay que divertirnos, pero también
planteando cultura, planteando formación, yendo a asuntos profundos. Conmover en el sentido ético-político, no la conmoción facilista, lacrimógena que nos presenta a veces cierto melodrama. Es decir, yo sí creo que el melodrama es importante. Yo recuerdo un melodrama como Terra Nostra brasilero que así nos conmoviera, estaba hablando de la tierra, de asuntos sociales, políticos, pero también hablaba de lo sentimental, porque lo sentimental también es humano y es importante. O sea, aquí el tema no es atacar el melodrama, sino qué tipo de melodramas y que ayuden. Es más, yo pienso que hay algunos formatos de la televisión privada que nos han enseñado también cosas. Exacto. Daba el ejemplo de Einstein Company para la Disney, de Mini Einstein, y daba ejemplos también de ciertos melodramas como Los Reyes, donde por primera vez, creo yo, en Los Reyes había un travesti y planteaba la idea que la gente podía entender, el común de la gente podía entender que hay una terceridad sexual que es importante. Y la gente entendía eso, entendía, así él estuviera enamorado de su esposa, sabía que le hacía un guiño también, este señor le hacía un guiño también a la travesti para plantear que él estaba en una ambigüedad extraña. Bueno, era un melodrama que es una franquicia que se generó, parece que en Europa con Los Serrano, después Los Sánchez en México y aquí Los Reyes, adaptada a Colombia, que funcionó, si nos divertíamos, nos reíamos, es un melodrama comercial para vender, pero de paso también había unos asuntos ético-políticos que podrían ser interesantes. Exacto. Frente a esa posibilidad que tienen los canales privados y que se financia también con los seriados, con las telenovelas, con los melodramas. Jorge, ¿qué posibilidades tendremos en una televisión regional, por ejemplo, en una televisión pública, de embarcarnos? ¿Es un problema financiero? ¿Es un problema de concepción? Cuando hablaba de la Cosa Nostra, la telenovela brasileña, mostrar lo nuestro, mostrar nuestra región a través de telenovela, ¿por qué nos asusta la ficción? ¿Es un problema de no tener gente preparada? ¿Es un problema de financiación? ¿Y qué podríamos hacer? Es perfectamente posible, no solamente posible, sino necesario. Creo que de hecho, en los orígenes de la televisión regional, muchos de los productores que todavía no tenían taras pensando que no era posible hacer televisión de ficción en la televisión regional y que eran de esos soñadores tipo cine que deciden empeñar la casa para hacer una obra, se lanzaron, en el caso particular del canal regional Telecafé, una obra que se llamaba Familia Jaramillo a la Orden, de la cual se produjeron 21 capítulos que tal vez emitieron nomás unos 10 u 11 en la señal de prueba del canal. Eso demuestra que es posible, y si era posible hace... No estoy hablando de los 21 años que tiene Telecafé, estoy hablando de 26, 27 años atrás, cuando estaban en señal de pruebas y esto todavía era un sueño. ¿Por qué no va a ser posible hoy? Hablábamos en el preforo de que era posible hacer producciones audiovisuales de buena calidad con bajo presupuesto. Lo que sí creo que es necesario es que hay que tener claro que el presupuesto que hay que saberlo organizar mejor, y eso implica el tener que replantear las parrillas de programación, que por lo general hoy son parrillas de 24 horas por 365 días o de 16 horas por 365 días. A eso me refiero, para los televidentes que no manejan el tema, a cuántas horas originales se programan o originales más enlatados se programan. Y decidir hacer de pronto una menor cantidad de horas propias con un mayor nivel, y en eso incluir la posibilidad de producir ficción. Es evidente que producir ficción es mucho más costoso y el know-how se ha perdido porque estos soñadores pasaron por acá hace rato y el temor no nos permitió seguir explorando. Pero también hay ejercicios como el que hizo Teleantioquia con una novela que se llama Te voy a enseñar a querer, o ejercicios como el que hizo Canal Capital con una serie que se me pasa el nombre en este momento, pero que es ficción. Luego es posible básicamente redireccionar los recursos que tenemos en este momento para hacer ejercicios, por ejemplo, de miniseries. No tenemos que producir novelas de 120 capítulos, podemos producir miniseries de 8 capítulos, y no tenemos que producir capítulos de 1 hora, podemos producir capítulos de 24 minutos. Me parece necesario comenzar a producir ejercicios de ficción que nos cuenten desde adentro, como lo hizo en su momento Familia Jaramillo a la Orden, que básicamente lo que mostraba era la historia de una familia quindiana, y cómo todas las incidencias de una familia reflejaban a toda una zona importante del país. Andrés, hablemos de formatos. ¿Qué hay de nuevo en la televisión colombiana que permita vender, lo sabemos perfectamente para la televisión privada, formatos de ficción, de telenovela, y que hay a nivel internacional que nos permita
conocer la posibilidad de llegar con nuevos formatos? Formatos están todos disponibles, que tal vez esos formatos tendrían que hacerse un poco a la medida de los canales, pensando un poco en lo regional, en que se acomoden a los presupuestos, pero obviamente no con unos presupuestos bajos, sino unos presupuestos interesantes con esta fórmula que yo ya les comenté a ustedes. Hay formatos internacionales que están ahí y que los venden. Hay muchas empresas que se encargan de vender formatos y distribuirlos y buscar negocios diferentes para cada una de las posibilidades de los canales o cada una de las posibilidades de las regiones. En Colombia se ha manejado presupuestos internacionales, pero son para producciones hechas por encargo para la industria, sobre todo latinoamericana en los Estados Unidos, con Telemundo, con Televisa Internacional, pero tal vez ahí también hay otra ventana de posibilidades en donde ellos son dueños de los formatos y podrían hacerse esos formatos, producirse esos formatos y emitirlos en los canales regionales y en la televisión pública. Rodrigo, mencionabas ahora la paleotelevisión, que es uno de los conceptos que maneja Gabriela Fabro en Argentina. Esa paleotelevisión que tuvo tantos años en Colombia, que ha cambiado y está cambiando con lo que se viene con la televisión digital. ¿Qué piensas de la posibilidad que se viene con los nuevos medios, con la apertura que nos va a dar la televisión digital? Bueno, ahí hay dos puntos también importantes. Uno, en cuanto a la paleotelevisión y la neotelevisión, yo diría que en contenidos, ¿cierto? No cambió mucho, cambia un poco la pirotecnia. Es decir, la pirotecnia quiere decir la espectacularidad de lo tecnológico, ¿sí? Y eso es importante, ¿de acuerdo? Yo tengo una afirmación que la podemos discutir y pelear, un debate, y es que en contenidos y en ciertas calidades de la televisión, en un momento dado era mejor antes. Por lo menos estoy hablando de la privada. Había programas de cantantes, venían cantantes en directo. Yo me acuerdo que había programas seriados muy buenos, como por ejemplo La Dimensión Desconocida. No volvió a salir un seriado como La Dimensión Desconocida. Había más debates. Había buen cine en televisión. Es increíble lo que pasa ahora en los privados con respecto al cine. Son las películas de siempre. ¿Por qué? Porque el mercadeo se los tomó en qué términos. Si yo estoy presentando en un canal un partido de fútbol muy importante, el otro tiene que ver cómo puede hacer también el tema del rating o aumentar el rating o equiparar, porque hay un problema de competencia fuerte. Entonces tienen que medir cuál es la película que tenga más cobertura y no un cinearte moriría frente a un partido de fútbol. Triste todo eso, ¿no? Entonces, en contenidos yo no creo que fuera mejor. En pirotecnia, en técnica, en traveling, cámaras, una cantidad de cosas, sí tiene realmente un gran avance. Lo interesante de los nuevos medios o lo interesante de la televisión es que la televisión puede transcurrir, puede diluirse, puede circular a través de los nuevos medios, y ahí realmente me parece que sí podemos hablar de neotelevisión. ¿Qué quiere decir? Ya eso es un lugar común, hablar que la televisión pasa por el iPhone, por el iPod, por lo que ustedes quieran. Entonces, creo que los canales regionales, hay que romper también esa paradoja, ¿cierto? Se vuelven regionales y no solamente deben pensar la región, sus identidades, sino que se deben volver globales también en la medida en que puedan competir en Colombia, puedan ser nacionales y puedan ser también internacionales. Y ahí creo que los nuevos medios son muy importantes y es una ayuda maravillosa. Que aparezcan en YouTube, que aparezcan, porque de verdad, por ejemplo, que hay una franja que no se ha hablado y es, ¿los jóvenes están viendo televisión? ¿O están viendo la televisión de la sala y del cuarto? Yo casi que apostaría por la conjetura de que no. Tocas un tema interesante, y es la nueva generación, los que nacieron después de los 80. Los jóvenes multitask. Este es un debate que quisiera que se ampliara ahora, pero Ana María, creo que nos vamos a unos mensajes especiales.
Doctora Olga, muchas gracias. Recuerden que desde sus casas ustedes también pueden participar de esta segunda mesa redonda pensando desde las regiones a través de nuestras diferentes redes sociales. En Twitter, @los60 de la TV, @ANTV Colombia y @Canal Telecafé. Envíennos sus comentarios, mensajes, opiniones y preguntas utilizando el numeral los 60 de la TV. Mientras tanto, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Continuamos en esta segunda mesa redonda pensando desde las regiones y les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter @los60 de la TV, @ANTV Colombia y @Canal Telecafé. Pueden escribirnos como lo hizo @Blado57 que nos pregunta qué se debe hacer desde la legislación para que todo se discuta y pueda ser real. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pensamos para responder esta pregunta? Yo sigo Hay una nueva etapa que se viene. Tenemos una legislación posiblemente caduca. ¿Qué pensamos? Tenemos una legislación desde el punto de vista nacional en términos del Congreso de la República muy vieja. Estamos hablando de que las leyes que rigen la televisión en este país es la ley 182 del 96, del 95, del 85 y la ley 335 del 86. Ni pistas de lo que representaba la televisión digital, ni pistas de lo que representaba la multipantalla, ni pistas de lo que representaban las nuevas plataformas. Entonces es necesario construir una nueva ley de televisión donde se contemplen todos los soportes donde se vea televisión, y es necesario construir una nueva legislación en la que se conozcan las realidades de cada uno de los canales en las diferentes áreas que existen en este país, pública, privada, mixta, porque tenemos un modelo de un canal mixto, para poder empezar a plantear contenidos y la manera como se regularán esos contenidos que puedan ser puestos en cualquiera de esas plataformas y que en últimas también terminen redundando en un tema que hablábamos al inicio de este debate, y es los nuevos modelos de financiación. Hoy están contempladas solamente las plataformas convencionales para poder pagar la compensación que le corresponde al Fondo para el Desarrollo de la Televisión con lo que se produce la televisión pública nacional y regional. Entonces hay que entender cuál es la nueva realidad tecnológica, el panorama que esa realidad tecnológica está representando y regular para ese panorama. Creo que hay varios momentos. Hay un primer momento en el que la autoridad debe tener la iniciativa y comenzar a revisar lo que hay en este momento escrito, pues que está básicamente plasmado en un acuerdo que es el 02, pero más allá, más profundo es la regulación desde el Congreso de la República, una nueva ley de televisión. Muy bien. Hay un punto que dejamos ahora pendiente y es ese punto de las nuevas generaciones, de la generación multitask, de la cibertelevisión. ¿Qué posibilidades tenemos de pensar? Ya lo tenemos claro lo que hace la televisión privada. ¿Qué posibilidad tenemos en la televisión pública para unos contenidos más cercanos a esta generación, a los nuevos medios, a la convergencia y a la multipantalla? Claro, un poco lo que le está pasando a la televisión, y eso es a nivel mundial, es que las personas que están viendo televisión no están totalmente concentradas en la pantalla, sino están viendo también su tableta, su iPhone, su teléfono o inclusive el mismo computador. Es fundamental que en todas estas leyes y todas estas regulaciones que se van a efectuar puedan entrar las nuevas tecnologías a los programas. Nuevas tecnologías pues que ya no son tan nuevas, que ya se utilizan, las redes sociales, el internet, para poder tener además la atención del televidente en el programa, en donde el televidente pueda ver más información del contenido que está viendo, o pueda inclusive tener una interacción con el programa que está viendo. De verdad que eso es fundamental, ya que
lo tocas y debe estar, por supuesto, regulado y ese es el camino un poco del futuro de la televisión, poder integrar todas estas tecnologías con la pantalla y con lo que se está viendo. Doctor Argüello, hay un punto que analizábamos en el preforo y tiene que ver con esas posibilidades de tener en la nueva televisión y en los nuevos medios géneros y formatos que vienen de la televisión privada y que pueden ser exitosos en la televisión pública. Hablemos un poco de este punto. Sí, como hablábamos, la televisión pública debe imitar de algún modo algunos éxitos que ha tenido la televisión privada, pero no olvidar esa intención que tenemos, ¿no? Me parece que ahí es donde puede haber un buen modelo no de negocio, sino de poder sostenerse económicamente, y es la idea de que si los privados hacen la gestión de comprar a multinacionales, digamos, a franquicias que producen formatos intencionalmente para divertir y para garantizar sus éxitos en lo privado, yo pienso que esa gestión también debe hacerla la televisión regional. Es decir, yo pienso que la televisión regional y la pública debe también gestionar, comprar formatos que estén acordes a sus objetivos y a sus intenciones. Por ejemplo, Cinar, que es canadiense, yo me acuerdo, ustedes han visto en TV una cosa que se llama Caillou, que es para niños, que son cuenticos de 5 minutos para que el niño pierda el miedo de ir al médico. Eso es interesante, eso es importante. Hay tantos, como estamos en la oferta y la demanda y estamos hablando de negocios, hay tantas empresas como formatos para poder negociar. Pero poder negociar es cuando yo quiero calidad, voy y escojo no traicionando mis objetivos y mis intenciones, que son las que he dicho, que tienen que ver con lo público, no debe perder el carácter de lo público, ¿sí? Lo otro es con respecto a las convergencias y los formatos. Yo no sé si esto sea legal o no, ANTV tiene más autoridad para hablar de esto, y es, por favor, y en eso soy optimista, sin que haya permiso ni nada, las comunicaciones fluyen, los links fluyen. A mí me llama mucho la atención que a uno le mandan por internet el programa tal. Eso no existía antes, ya hay un brote muy interesante ahí. Es decir, incluso yo aquí ya pondría en tela de juicio la palabra regional. ¿Por qué? Porque esto ya no es regional. Resulta que este programa que esto que estamos haciendo en este momento, mañana aparece en un link y lo puede ver un amigo en París y escribirme: vi un programa de ustedes allá en Manizales, o sea que trasciende las fronteras. Y ahí es donde creo que es importante que, si ya hay un brote que es optimista, deberíamos potenciar mucho más esa idea de negocios y entrar a negociar y comprar ciertos formatos que me parece que son pertinentes, son adecuados, necesarios. Y por qué no, como decía Frank en el preforo, es por qué no producir también formatos y exportar, incluso aquí mismo a nivel nacional, ¿cierto? Cómo exportar obviamente a nivel internacional. Como decía Jesús Martín, la globalización. Lo local se vuelve global y viceversa. Estamos en ese mundo convergente que nos permite mirarnos, pero también mirar más allá de nuestra región, exportar formatos. Es algo, Olga, que no ocurre solamente con la televisión. Tú escribes un artículo y eso ya es así, te hacen una entrevista y aparece en los nuevos medios, aparece en internet, aparece en YouTube, todo se cuelga, ¿no? Todo el mundo ya es editor, el concepto de editor es muy interesante. Cuando un niño le dice, edité lo que acabo de escribir, lo que acabo de filmar, todo el mundo se está volviendo editor, y creo que ahí los nuevos medios son interesantes. Reeditar esto es colgarlo, volverlo a pasar por un nuevo medio. Por eso no me gusta la categoría de líquido en Bauman, en el sentido negativo que él pide cultura sólida. No, lo líquido es positivo, lo líquido es algo que fluye también, y están fluyendo. Sin que lo programemos, ¿no? Y ahí entran también, Jorge, los prosumidores. ¿Qué piensas de este asunto de los prosumidores? Ya no es un canal unidireccional lineal, sino una posibilidad de que ese receptor, que ahora lo pongo entre comillas, sea un prosumidor. Está ligado directamente a lo que decía Rodrigo, y es lo que Castells denomina la autocomunicación de masas. Hoy cada uno de nosotros terminamos siendo un medio de comunicación. Un medio de comunicación bajo el modelo de prosumidor
que consume lo que le entregan los demás productores, que lo reprocesa y que lo transmite, en donde este canal que estamos usando para llegar, que antes era la única forma de poderle acceder una información a un grupo importante de personas, comienza a jugar un papel menos trascendental en la medida de cuánto comunica. Lo que quiero decir es, este concepto de autocomunicación de masas nos vuelve a todos un medio de comunicación masivo. Obviamente basados en el soporte digital, unos y ceros, que es la base sobre la cual se monta todo este contenido. Lo que yo he defendido en términos de la teoría es, eso es fundamental, estas nuevas plataformas son claves, pero los medios convencionales no desaparecen por las nuevas plataformas. Hay que apuntarle a la transmedialidad desde el concepto de Scolari, en donde hay que empezar a producir contenidos que se complementen. Entonces, este foro que estamos desarrollando aquí a través de un modelo de comunicación convencional, televisión radiodifundida, hay que complementarlo con una buena página de internet en donde lo que estamos discutiendo tenga feedback y la gente pueda entrar y discutirlo o debatirlo cuando sea necesario, y en donde además de todo después pueda haber aportes de ellos también desde el audiovisual o desde el sonido, y bueno, ejercicios por ejemplo de modificación de contenidos que llevan a los prosumidores a construir nuevas piezas que complementan este contenido. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de La Guerra de las Galaxias, los aficionados que además de ver la película comienzan a producir sus episodios a través de figuras de Lego o a través de plastilina o a través de animados en 2D, y empezamos a ver cómo un contenido que anteriormente le pertenecía a su creador hoy se vuelve de la masa. La serie Los Cross Media. También. Exactamente. Hay un aspecto, yo creo que también lo tenemos que mirar a futuro, y es lo que se viene con la televisión digital y la crisis de contenido que vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la industria de contenidos, para aportar desde la televisión pública con contenidos que sean pertinentes, con contenidos que permanezcan, con contenidos que se puedan trabajar en un canal, pero que puedan permitir que otros canales también los emitan? ¿Qué hemos pensado, qué podemos pensar desde esta perspectiva? Jaime. Bueno, la industria... Andrés, perdón, Andrés. No te preocupes. La industria colombiana tal vez en esta última década, estos últimos 5 años, ha crecido muchísimo. Parte pues por la inversión de canales y grandes compañías internacionales, pero también por toda esta televisión que estamos exportando. De manera que hoy en día hay una cantidad de libretistas, desarrolladores de contenidos, directores que están listos para empezar a trabajar con la televisión pública y con los canales regionales. Pienso que sí hay formatos internacionales que se pueden aplicar y se pueden vender, o comprar o adquirir, pero la industria colombiana ha crecido muchísimo. De hecho, pues hay muchos de nuestros directores que ya están trabajando en México, abriendo líneas de producción en otros países, sobre todo en México, en Miami. De manera que la industria está lista para empezar a producir más contenidos y hacer muy buenas propuestas. Muy bien, queda un tema que yo quisiera que se desarrollara, ya sea en este o en el próximo segmento con la doctora Alexandra, y es audiencias. Audiencias es un punto fundamental. Tengo 2 preguntas acá y las contestamos para ya pasar al segundo segmento. ¿Cuáles deberían ser los indicadores para validar contenidos, calidad y el enfoque de la televisión pública? Una primera pregunta. Y una segunda pregunta: ¿es suficiente tener un marco legal y regulatorio para impulsar la televisión? Empezamos entonces con cuáles deberían ser esos indicadores. Doctor Rodrigo. Yo creo que una cosa conversa con la otra, ¿no? Me parece que
nuestra discusión y lo que yo digo sobre televisión se ha quedado siempre en lo jurídico y no se ha quedado en los análisis de contenidos. Y no estoy hablando aquí de lo académico estrictamente, sino de verdad el debate sobre qué son contenidos. Siempre que hay un problema con el capo y todo este tipo de cosas, a uno le llama la atención es que aparecen aspectos que son a veces de abogados, jurídicos, y eso es importante, y así es porque la ley es la ley. Incluso aspectos institucionales con respecto a lo moral y todo ese tipo de cosas. Pero me parece que ya es hora de evaluar en el sentido de valorar, ¿sí?, con seriedad qué es eso de los contenidos de calidad en televisión. Y me parece que se pueden dar unos indicadores importantes. Yo vuelvo e insisto, en el caso de la pública, lo he dicho abiertamente, hay unos presupuestos que habrá que cumplir, que son éticos, políticos, culturales, educacionales. Que educacionales no pasan por un asunto académico y del aula. Lo he repetido hoy 1000 veces con respecto a lo que dice Bourdieu. No queremos una TV Sorbona. No queremos un intelectual hablando en televisión todo el tiempo. La televisión educativa cayó en un problema, era que era un profesor con una bata en un tablero y con una cámara fija. Eso no se puede repetir. Yo creo en la visualización del conocimiento, en la metáfora del conocimiento. Creo en lo simbólico fuertemente, por encima a veces de lo real. Hay un engaño acá. Creer que mostrar la realidad directamente es mostrar la realidad. A veces lo metafórico. Postman tiene razón, el medio es la metáfora por encima de McLuhan. Por encima de McLuhan dice, el medio es la metáfora, también la televisión es simbólica, es metafórica, es ficción. Pero en esas ficciones está la realidad de manera profunda. No por ser ficción está en contra de la realidad. Hay un mal entendimiento de la ficción y la realidad con respecto al hecho de que otra cosa es la falsificación de la realidad. Y la televisión en muchos casos falsifica la realidad. Es correcto. Y la puede falsificar incluso creyendo que muestra lo real. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Un paradigma mío para terminar son Los Soprano, sobre el caso de las mafias, Los Soprano. Eso es una obra maestra y la puede ver todo el mundo y se divierte y es contundente. Y tampoco estoy hablando mal del capo y esas cosas, eso habrá que evaluarlo con mucho cuidado también. Desde otra perspectiva, sí, desde otro contexto. Exactamente. Entonces, esa pregunta, por favor, Jorge, ¿es suficiente tener un marco legal y regulatorio para impulsar la televisión? No es suficiente, es el punto de partida, pero es necesario sumarle al marco regulatorio voluntad política, por ejemplo. Eso es clave, que no solamente el asunto es que esté escrito en la ley, sino que, y en el caso particular de la televisión pública regional, que necesariamente está mediada por un proceso político donde los gobernadores, o en el caso de Canal Capital el alcalde, tienen asiento en la Junta. Se requiere de voluntad política para poder cumplir con una buena televisión pública, local o regional. Y después se necesita además un buen desarrollo de la industria. Hay que entender que cada una de las regiones tiene un desarrollo de la industria diferente. Una cosa es Bogotá, en donde está todo el know-how, donde la gente se forma y pasa de empresa en empresa de televisión, adquiriendo conocimientos y compartiendo conocimientos. Y otra cosa es la provincia, en donde estos canales desde el principio tuvieron que empezar a hacerse con las uñas, a conocer cuáles eran las metodologías de producción, a entender cuál era la forma de construir contenidos. Algunos van y vuelven. Hablábamos tal vez en la mesa del almuerzo de eso, de que era chévere que la gente se fuera, aprendiera y volviera. El asunto aquí es que hay que conjugar regulación y legislación con industria y con voluntad política. Hay demasiados temas, yo creo que nos vamos a quedar cortos, porque en estos 60 años de la televisión es un hecho, es una realidad, que los últimos años nos están mostrando un camino de apertura, de convergencia, de interactividad, de televisión digital, de redes, de nuevas generaciones, de cibernautas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema que va a continuar hoy. Pero antes, Ana María, vamos a comerciales y tú presenta el segmento que viene enseguida. Porque recuerden que ustedes desde sus casas también pueden opinar sobre la situación actual de la televisión pública regional, como lo hace
No hay derecho, que dice, por una televisión más integral, más humana, más ética, imparcial, objetiva y respetuosa de las diferencias. Después de comerciales vamos a leer más mensajes y a responder las preguntas que ustedes nos envíen a través de nuestro numeral Los 60 de la TV. Muchas personas continúan opinando en este momento con nuestro numeral Los 60 de la TV, como lo hace @Alejandra López, que nos dice muy interesantes los retos que nos plantean en este momento en el debate de la televisión pública colombiana. Y @CariasAn, que nos dice, es necesario pensar la televisión desde la multiplicación y la convergencia. Doctora Alexandra Falla, continúe usted. Bueno, vamos a trabajar varios temas en este segundo bloque, pero antes vamos a ver los perfiles de las personas que nos están acompañando y vamos a empezar entonces a discutir los temas candentes de la segunda fase. Alejandra Falla Serrate, miembro de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, representante de las gobernaciones, comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y con especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Fue asesora de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, vicepresidenta de Radio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón, directora operativa de Canal Capital, Canal Regional de Bogotá, subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de Transmilenio, entre otros, docente del área de posgrados y pregrado y directora de la especialización en Gerencia de las Comunicaciones de la Universidad Central. Frank Schuberman, actor, productor y director. Actualmente es productor de entretenimiento de Sony Entertainment Latinoamérica, Teleset. Ha trabajado como productor ejecutivo de los distintos canales de televisión de Colombia y Latinoamérica en producciones de entretenimiento para amplias audiencias. Su experiencia le ha permitido viajar por todo el país y el mundo, lo que le permite hablar de las teleaudiencias y sus necesidades. Ricardo Gómez de la Roche, actual gerente del Canal Regional Telecafé, comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales, especialista en Derecho de las Comunicaciones de la Universidad Javeriana. Trabajó en el Canal Capital de Bogotá, RCN Radio, director de noticias de Caracol Radio y docente universitario. Mauricio Vera, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Área Andina, sede Pereira, investigador de televisión, realizador audiovisual y profesor en comunicación. Bueno, para quienes no nos conocían, ya tuvieron oportunidad de ver nuestras hojas de vida. Yo añadiría que represento a los gobernadores en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión. Y sin más preámbulo, quiero arrancar por Frank, preguntándole un poco desde la perspectiva de la televisión privada, ¿qué le falta a la pública? Pues, a ver, yo lo que creo es que tanto en la privada como en la pública hay que partir de la misma base y es del contenido. El contenido finalmente es el que hace que la gente quiera ver y se interese en lo que están mostrando en la pantalla, sea cual sea la pantalla hoy en día, que sea atractivo, que sea interesante, que me divierta, que me enseñe, que me sirva de algo. Y creo que, digamos, lo que le falta a la pública y un poco a la privada también es que partamos desde el contenido hacia la producción, no al revés. Es tener buenos contenidos. Es que en los presupuestos de televisión prime el contenido, primen los escritores, los libretistas, las personas que crean, los creadores, las ideas, y que de ahí después veamos a ver cómo producimos lo que vamos a hacer, que adaptemos lo que hay. Hoy en día hay millones de contenidos, millones de formatos a nivel mundial que funcionan y que podemos comprar y que podemos adaptar a nuestra televisión, sea la que sea pública o sea privada,
y sea además al presupuesto que tengamos, porque dicen mucho pues que en la televisión pública nos falta es plata. Yo creo que obviamente sería muy bueno tener un poco más de recursos, tener un poco más de libertades, como hablábamos ahorita del marco legal y todo esto, de poder hacer lo que queramos, para generar contenidos relevantes para la gente, sobre todo en las regiones, pues mirar qué necesitan, qué quieren, qué les hace falta y ver entonces cómo adaptamos formatos internacionales o nacionales o inventarnos formatos también, pero siempre partiendo de una buena idea, de una buena ejecución, con talento y obviamente con los recursos, que finalmente los recursos están en la televisión pública, digo los recursos técnicos y seguramente los recursos humanos también están, solo es que necesitan, digamos, tener un poco más de apoyo. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha tocado Frank, que es el tema de los formatos, pero vamos a ver también las opiniones de la gente en la calle. Que eduque más a la gente, que involucre más a la sociedad, que tenga contenidos que sepan llegar más a los hogares, que sean menos superficiales. Bueno, sobre todo contenidos educativos para la juventud. Debería transmitir contenidos educativos. Educativos, de recreación, de aventura, de información, pero de información de verdad, no desinformación. Yo pensaría que en 10 años el rol del televidente estaría como un poquito más dado hacia la construcción de la televisión. Me imagino una televisión de pronto más dada hacia la interactividad, hacia el diálogo entre la audiencia y quienes la producen. Vemos cómo ha transcurrido a través del tiempo, entonces creo que va a ser mucho más avanzada. Me la imagino más cultural, pues ahora con esta ola pues de cambio climático y de todos los que se ha venido presentando últimamente, me imagino que la televisión nos va a instruir más en cómo cuidar el planeta y cómo preservar todos esos arraigos culturales que se han perdido para que mantengamos pues esa armonía, ese equilibrio. Una televisión más informativa, con más tecnología. Es una relación directa, porque la televisión, para poder seguir vigente, tuvo que adecuar ciertas secciones que relacionen el internet, por ejemplo, como que la gente pueda comentar directamente, no solamente en encuestas, sino también pues, vía Twitter o a través de fotos en Instagram o a través de blogs de fotos como Tumblr o incluso con sus opiniones personales en los medios nacionales como periódicos El Tiempo, El Espectador o la revista Semana. Hay veces enseñan unas cosas, otras no. En internet usted puede meter donde quiera lo que quiera y en televisión lo que enseñan, lo que muestran. Todo lo que podemos ver por televisión lo podemos ver en este momento también por internet. Pero Ricardo, aquí estamos súper concentrados en el tema de contenidos y quiero ligarlo con lo que ha planteado Frank frente a los formatos. Discutimos esta mañana el tema de la satanización de los mal llamados formatos, como decía el profesor Argüello, y ahí yo quiero preguntarle, como gerente de un canal regional, ¿cómo ha trabajado ese tema de dejar de satanizar los formatos que supuestamente son más adecuados, más convenientes y más afines con la televisión privada para que un canal como Telecafé haga uso de esos formatos para lograr más audiencia sin perder su fin social? Bueno, yo considero que, primero que todo, es no compararnos. Yo creo que la televisión pública, si quiere crecer, no se compare. Yo creo que la televisión privada tiene otros objetivos totalmente distintos y si nos vamos a comparar, yo creo que nunca nos vamos a equiparar realmente. Tendríamos que volvernos como públicos, tendríamos que volvernos privados para podernos comparar y hacer contenidos similares. Lo más importante es hacer los contenidos con calidad, los contenidos, digamos, que la gente pide y que la gente obviamente está demandando. Eso es lo más importante. Yo creo que lo que hemos logrado en Telecafé en estos 2 años y medio que llevo yo al frente del canal es hacer la parrilla que la gente ha pedido, los contenidos que la gente está pidiendo y los contenidos que la gente está demandando. Yo creo que eso nos ha dado muy buen resultado porque hemos entendido en los estudios que hemos hecho de audiencia y obviamente en las diferentes redes sociales, la gente
no está criticando nuestros contenidos, la gente se está involucrando con nuestros contenidos, entonces nosotros estamos entendiendo que así no hagamos una televisión comercial, estamos haciendo una televisión que cumple los fines de la televisión pública, pero que no tienen que ser contenidos aburridos, que son contenidos diversos, pero contenidos realmente que entretienen, educan y por supuesto que le aportan una parte muy importante en la región. Estamos haciendo televisión del eje cafetero, no para el eje cafetero, sino del eje cafetero para el mundo. Mauricio, hemos hablado en el foro de la mañana y un poco en el primer segmento del tema de la teleaudiencia, y Ricardo ha hablado un poco de cómo nos percibe la gente, cómo recibe la gente la programación, y yo quisiera preguntarle a usted, que ha sido un estudioso del tema, ¿cómo describe la audiencia hoy en una plataforma multipantalla, convergente? ¿Cómo es esa audiencia de hoy, que claramente es distinta a la de hace 10 o 20 años atrás? Es una audiencia distinta en la medida que tiene acceso a plataformas pagadas, pero la audiencia es la misma audiencia del pagado, en lo anterior y en lo actual, en el sentido que lo que está esperando es el contenido como importante, digamos, el eslabón más importante de toda la industria. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales, tenemos un problemita de audio y ya volvemos. Ustedes también pueden seguir opinando y formulando sus preguntas, que resolveremos a lo largo del programa a través de nuestras cuentas en Twitter, @los60 de la TV, @ANTV Colombia y @Canal Telecafé. Ya regresamos. Doctora Alexandra, nos pregunta @Anderson57, ¿cuál es la diferencia entre el presupuesto de un canal privado y un canal público? Yo voy a añadir, le voy a hacer esa pregunta a Frank antes de volver con Mauricio, que se nos quedó en el tintero la respuesta, esta pregunta, pero le voy a añadir algo, Frank, y es si usted considera que el presupuesto está ligado necesariamente a la calidad y está ligado necesariamente al éxito del producto. Pues digamos que la diferencia del presupuesto cuantitativamente no sé cuánto es, porque no conozco los presupuestos de la televisión pública, pero seguramente es bastante. La televisión pública tiene unas fuentes de financiación muy distintas a las de la televisión privada y se han tratado de hacer modelos y esquemas diferentes en muchos países, y eso ha sido, hacen de una forma, después otra, para ver cómo logran pues tener una televisión de mejor calidad dependiendo del presupuesto. Pero yo creo que definitivamente a veces si se tiene más plata pues es más fácil hacer y se puede espectacularizar un poco más la producción, pero si uno tiene mucha plata y no tiene buen contenido no pasa nada igual. Entonces uno puede tener una super mega producción de Hollywood que no tenga un gran libreto y le metieron millones de dólares en efectos especiales, la gente igual no la va a ver. Espectacular no es sinónimo de éxito. No necesariamente. Yo doy un ejemplo y es uno hoy en día con un celular puede grabarse a uno mismo, poner play, rec y decir algo que a la gente le interese, algo que a la gente le llame la atención, algo que a la gente divierta, y hay por ejemplo un señor por ahí que se llama Hola soy Germán, que en una semana le entran 18 millones de personas a verlo, y él no tiene plata, él lo hace con un celular, ¿sí? Entonces es el contenido un poco el que, repito, es el rey acá. La diferencia entre los presupuestos, claro, totalmente, pero la diferencia entre los presupuestos en este momento, pues yo creo que es eso, unos son bajitos y los otros son más altos. Ahora, ahí hay otras diferencias, no solo entre lo público y lo privado. Por ejemplo, los presupuestos nuestros con respecto a los presupuestos internacionales. Los nuestros son bajitos en televisión privada versus los internacionales. Entonces hay que ver es cómo uno se da mañas para adaptar buenos contenidos al presupuesto que tiene. Punto. Obviamente, porque además el desarrollo de las industrias pues es distinto a lo regional, a lo nacional, a lo internacional, tienen estadios de maduración diferentes. Pero bueno, vamos a retomar la pregunta, Mauricio, que tuvimos un problemita de audio,
que se refería al tema de cómo caracterizar a esas audiencias. Yo diría que para adentrarme un poquito en la respuesta, la primera es que son como audiencias muy dispersas, pero quisiera un poco que trabajemos el tema desde la investigación. ¿Cuáles son como las expectativas de esas audiencias de hoy tan disímiles a las audiencias de hace algunos años? La audiencia siempre espera algo que pase en un contenido, por lo tanto el contenido tendrá que ver con una narrativa, independientemente que sea un formato de ficción, telenovela o un formato ficcionado en un noticiero, la tensión narrativa siempre será, digamos, una expectativa que tiene la audiencia. En ese sentido la audiencia se vuelve muy selecta. Tiene muchos lugares en donde buscar contenidos que se puedan conectar, digamos, con sus expectativas emocionales, con sus expectativas de conocimiento, de información, y es un panorama complejo en la medida que capitalizar audiencias se vuelve más difícil para canales regionales. ¿Qué papel juega la interactividad ahí? Creo que es muy importante. La experiencia, digamos, de la interactividad en señales radiodifundidas todavía no ha logrado ser lo suficientemente atractiva como es en otras plataformas para audiencias, digamos, grandes o audiencias amplias. Eso implica que los canales regionales tendrán que conquistar, si se quiere, esas nuevas plataformas con otros contenidos para poder cautivar nuevas audiencias. Hay algo importante y creo que se ha mencionado, la audiencia tiene que ser lo suficientemente crítica en el sentido de volumen para poder justificar una producción, bien sea privada o pública, porque si tú no tienes un volumen suficiente de audiencia que va relacionado con el presupuesto invertido, pues no va a ser ningún contenido viable. Un canal regional no podrá darse el lujo de producir a un costo X para que lo vean 2 o 3 personas únicamente. Eso es un tema, digamos, que liga el contenido con un contexto económico del cual no son ajenos ni los canales públicos y mucho menos los canales privados, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido dentro de los objetivos planteados en este foro, Ricardo, y en los foros que estamos haciendo en las ciudades, también hablar un poco de cuál ha sido el aporte del canal regional a su región. Decíamos que era impensable cuando estuvimos en el primer foro pensar la región Caribe sin Telecaribe. Y Ricardo, por supuesto, ha sido un hombre de televisión desde hace buenos años, ha visto el crecimiento de Telecafé y quisiera preguntarle cuál es ese principal aporte del canal a la región, en su historia y obviamente en el contexto de la construcción de estos 60 años de televisión en Colombia. Bueno, en estos 22 años de historia el aporte grandísimo. Nosotros hemos visto crecer el canal, obviamente de menos a más. Yo creo que Telecafé está, digamos, que en uno de los mejores momentos de su historia, tanto en la parte técnica como en la parte de contenidos, obviamente con los problemas que tiene la televisión pública y que no somos ajenos a ella, pero el aporte muchísimo. Nosotros, sobre todo, estamos en este momento vendiendo nuestra región al mundo. Eso es lo más importante, porque nosotros tenemos que entender que esta televisión la está viendo el mundo entero y sobre todo que nosotros estamos apuntando también a otro tipo de públicos. Nosotros estamos aportando y trayendo las nuevas generaciones a nuestra televisión. Eso es un gran aporte, no lo estamos dejando abandonado. Inclusive ustedes vieron que nos aventuramos a hacer un video introductorio con niños contando lo que es Telecafé, porque queremos eso, queremos que las audiencias nuevas no mueran por falta de sentido de pertenencia o porque la televisión pública o porque la televisión de Telecafé era una televisión aburrida. Cuando yo llegué al canal estábamos más o menos en un promedio de 55 años de personas que veían el canal y lo hemos logrado bajar bastante gracias a que le estamos apuntando a contenidos 360, donde nosotros, muchos de nuestros programas ya tienen interactividad gracias a juegos, tienen forma las personas de interactuar realmente con sus personajes, tienen respuesta en las redes sociales. Y le estamos apuntando a eso. Yo creo que es un aporte muy grande que la televisión y los programas de Telecafé le están haciendo y sobre todo que es un orgullo saber que las personas que están lejos de su tierra tienen en Telecafé el único referente de saber qué es lo que está pasando en el eje cafetero. Bueno, voy a irme con Frank porque hablamos mucho desde la mañana del tema de la convergencia, de la multiplataforma y de ese ambiente digital que hoy vive la televisión que ya ha hecho que su dinámica sea diferente y le damos palo a la televisión pública y siempre decimos que está un poquito rezagada en materia de convergencia, pero yo quisiera oír desde su experiencia, Frank, ¿cómo está la televisión privada? Porque yo creo que tampoco, si uno la compara con otras latitudes, tampoco ha avanzado tanto en ese tema multiplataforma y convergencia.
Pues es que yo creo que eso lo da un poco la audiencia, que estábamos hablando ahorita de las audiencias. Yo creo que las audiencias están en un punto transicional y yo creo que estamos en un punto medio o antes de medio en donde la audiencia va a estar completamente metida dentro de este cuento de la tecnología y de poder interactuar con la televisión. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ve televisión como la veíamos hace 10 años todavía, y así de pronto tenga un celular en la mano, pues sabe que el celular es para llamar a la amiga o a la mamá y no más, y no tiene la tableta pues creo que todavía estamos muy lejos de que todo el mundo vea la televisión de esa manera. Lo importante es que nos estemos preparando para eso, porque en unos años seguramente un porcentaje muy alto va a haber televisión con una segunda pantalla en la mano, pero estamos todavía necesitando hacer una televisión para las dos audiencias. Tiene que funcionar tanto para la gente que tiene... Como una transición. Sí, exacto, que ya estamos en la tecnología, como gente que no. Los nuevos formatos grandes de mucho presupuesto vienen ya inclusive con tecnología dentro del formato. Es decir, si no existe esa tecnología, el formato no funciona, digámoslo así, porque sistemas de votación directamente, se viene un formato muy grande, ahorita está en Estados Unidos, que uno ya no vota por mensaje de texto y al otro día le dicen quién ganó, sino que en el momento en que yo voto sale mi foto allá y yo estoy decidiendo un poco el rumbo del programa en directo, y eso ya es algo súper atractivo para la gente. Igual la gente que no quiere participar lo puede hacer y puede ver el programa y es un show de talento común y corriente, pero el que quiera puede participar y puede estar ahí. Entonces creo que eso es importante. Todavía tenemos que hacer televisión para las dos audiencias. Para los más veteranos y para los digitales. Sí. O hay unos que no son tan veteranos, pero igual les gusta sentarse a ver televisión, punto, y enfocarse, y me incluyo. Claro que no sé si yo ya soy veterano. Eso puede ser un indicio. Bueno, yo quisiera, Mauricio, que desde esta perspectiva de la convergencia y desde todo el tema que hemos hablado de interactividad, de la posibilidad que hoy tenemos todos de acceder a una cantidad de contenidos, sobre todo de carácter internacional, quizás tenemos más oferta, ¿qué papel juega en ese ecosistema de contenidos digitales la televisión regional? Más que hablar de televisión regional, los contenidos audiovisuales que produce un canal regional. Pues yo creo que en este momento, bueno, hay algo importante. La interacción no solamente se hace con el contenido, la interacción también se hace con la marca. Y en el caso de los regionales, es un camino que toca madurarlo más, porque evidentemente, como lo notaba el gerente ahorita, Telecafé produce contenidos muy interesantes, otros que hay que mejorar, pero produce contenidos que probablemente las audiencias no lo conozcan, porque hay una interacción con la marca, hay una percepción de la marca que probablemente no ha permitido cautivar mayor audiencia en otros nichos de audiencia que al canal le interesa, ¿no? O sea, bajar de un perfil etario de 55 años e irlo bajando es interesante, eso da cuenta del viraje que está teniendo el contenido, pero también la percepción de la marca hay que ligarla paralelamente a la percepción que tienen, digamos, los contenidos. Lo que producen los regionales, hay digamos, una hipótesis muy posicionada en el medio, y es que los regionales deberían mostrar lo regional. Pero cuando uno mira lo que consume la gente no necesariamente busca verse en la pantalla. Eso implica replantear qué tipo de contenidos también se pueden hacer desde los regionales. No solamente contenidos ligados a un asunto muy localizado, sino también contenidos que puedan tener unas temáticas más universales, si se quiere, con unos estilos más broadcasting, digamos, más conectados con una audiencia potencial que está por fuera de la región, y que eso toca trabajarlo desde el diseño de los formatos. En el primer bloque se habló mucho del formato. Yo creo que detrás del formato está la palabra creatividad, es lo que se pone en juego, es lo que se protege en propiedad intelectual finalmente, y en la región nos falta una cultura de propiedad intelectual muy fuerte para poder pensar qué tipo de formatos desde la región podemos ofrecerle al mundo. ¿Quién nos quiere comprar? Por ejemplo, cuando uno va a una feria internacional no es tan fácil vender un formato, porque este es un mercado de formatos y los formatos tienen unas reglas, y una de ellas es el entretenimiento. Y cuando le haces un reclamo tan fuerte a la televisión regional de que debe educar, debe generar conciencia política, pues eso hay que conciliarlo con el asunto del entretenimiento, ¿no?
Mauricio, yo tengo una contrapregunta que me queda como la duda y entro como un poquito en sorpresa, porque yo siento que el planteamiento desdibujaría un poco el sentido y la razón de ser de la televisión regional. Es decir, uno encuentra una televisión de carácter nacional que tiene territorialmente unas directrices, unos objetivos, y cuando uno busca información nacional, pues la buscan los canales nacionales, y cuando uno se va a un canal regional, pues busca cosas diferentes. Por eso me quedo como con la duda frente al, es que no tienen que ser necesariamente contenidos de la región, cuando se supone que filosóficamente están hechos para eso. No, tienen que ser contenidos, por supuesto. Toda la parrilla no podría ser un contenido que no esté conectado con la región. Habrá formatos que indiscutiblemente tienen que estar conectados con la región. Digamos, todo el sistema informativo de un canal regional tiene que ser regional. Pues es decir, sería muy poco viable tener un sistema informativo que me hable de las noticias nacionales. No es la función, digamos, en ese sentido. Cuando me refiero a unos temas más universales, es buscar aquellas temáticas que pueden ser transversales con un tratamiento contextualizado desde lo regional. Yo creo que es en el tratamiento del tema donde nos la jugamos. Exactamente, no estrictamente el contenido, porque evidentemente, voy a poner un ejemplo, el tema del narcotráfico para esta región es muy fuerte. Podría ser que el tratamiento sea distinto en una serie ficcionada que se haga en esta región a como lo hizo un canal como Caracol o RCN, desde una mirada, digamos, del fenómeno desde Bogotá, ¿no? Es más en ese sentido que hay que, si se quiere, universalizar un poco más los temas para podernos proyectar audiencias potenciales que están probablemente fuera de la región. Bueno, voy a cambiar un poquito de tercio, Ricardo, porque de los que me están acompañando en este momento quizás es el que más padece el tema y más lo conoce, y es que miremos un poco ese tema regulatorio. Hemos discutido mucho y en el conversatorio anterior se planteó si solamente el cambio de la regulación sería suficiente para darle un impulso a la televisión pública, y yo creo que las leyes en el papel no hacen nada. Pero sí quiero preguntarle, Ricardo, ¿cómo ve la regulación actual de cara a esos retos que tiene hoy la televisión pública regional? Bueno, yo creo que primero que todo hay que entrar de manera urgente a revisar el marco jurídico de los canales. Yo creo que eso es necesario. Nosotros debemos pensar que la ley 782 de 1995 y la 335 de 1996 ya son leyes muy obsoletas. Como decía Jorge Eduardo Urrea ahora, yo creo que se necesita pensar en una nueva televisión. Yo creo que se necesita esa modernización de la norma para que la televisión también se pueda modernizar. Porque pues inclusive esta mañana en el preforo hablábamos que la ley no permite inclusive la financiación de contenidos de convergencia y hacer nuevos medios a través de la televisión pública regional. Nosotros necesitamos actualizar esa normatividad para poder también actualizar todos los acuerdos y para poder también actualizar todos los contenidos y poder trabajar de una manera mucho más, digamos, moderna y mucho más actual. Yo creo que es necesario hacer una modernización, una actualización de esas leyes. Para mi gusto, y es un sentir obviamente de todos los gerentes y todos los exgerentes y las personas que trabajan en esta industria, la norma está absolutamente obsoleta y es necesario hacer un cambio. Bueno, pues compartimos eso, y seguramente que el insumo que obtengamos de estos encuentros y de estos conversatorios será clave para el desarrollo de una política pública que nos lleve a un marco regulatorio diferente. Sin duda hoy el país vive una coyuntura, Frank, muy especial en materia de televisión, que ya han vivido otras latitudes que tiene que ver con la televisión digital terrestre, y creo que ahí lo público y lo privado tiene grandes retos. ¿Cómo se está preparando la televisión privada para ese reto que implica la multicanalidad que viene con la TDT? ¿Y eso qué significa? ¿Qué tipo de estudios se están haciendo? ¿Hacia dónde ve, Frank, que va la cosa? Pues yo ahí vuelvo al mismo tema. Y es el tema de los contenidos y de las ideas y de trabajar desde ahí. ¿Qué están haciendo y cómo se están preparando? En realidad yo creo que esto está haciendo una bola de nieve que de pronto no nos imaginamos que viene tan rápido, pero nos va a pegar muy pronto, tanto a los privados como a los públicos, porque digamos que el negocio está cambiando. Está cambiando la manera de ver televisión. No vamos a dejar de ver televisión, no estamos dejando de ver televisión, sino que está cambiando la manera. Es lo mismo que la música. Dejamos de comprar discos, pero igual todos queremos oír música todos los días, y la música, digamos, es parte importante de nuestra vida, solo que está cambiando el negocio. Aquí también está cambiando el negocio. Entonces, por eso los canales ahorita
tanto públicos como privados le ponen mucho énfasis al tema digital, al tema de convergencia, al tema de tener a la gente cautiva desde otro punto de vista, de poder ver el capítulo de la novela que me perdí ayer, de poderlo ver mañana, igual que me vean, ¿cierto? Y eso es lo que así se está preparando la televisión para que los vean, no importa qué hora, pero que los vean, porque eso es lo importante. Ahora, lo que es muy importante de eso, y que digamos creo que estamos un poco rezagados, es en los indicadores, en cómo se mide eso. Y ahí eso está haciendo la gran diferencia, porque la financiación depende mucho de los indicadores. Y creo que los indicadores están errados de alguna manera, porque ya tenemos las grabaciones, de los DVR, tenemos los Netflix, los Apple TV, el Internet, donde podemos ver los contenidos, pero eso no está marcando. O sea, tanta gente que llega a las 10, que se perdió la novela de las 9 y lo ve después en Internet, y eso no está marcando. Entonces, eso es, digamos, el reto grande, tanto de la privada como la pública, de poder tener los indicadores correctos para poder decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que quiere la gente y esto está funcionando y esto no está funcionando, porque obviamente escoger un contenido y decir esto funciona, yo creo que nadie lo puede hacer, no necesariamente, gente que es mejor que otra, pero pues siempre tendremos que ver la respuesta de la gente, y yo creo que toca partir de lo que quiere ver la gente, un poco un ejercicio de mercadeo, de análisis, de qué es lo que quiere ver la gente en la región. Tenemos una región, digamos, espectacular, que son 3 departamentos, que son 3 públicos diferentes pero muy iguales, que viven un poco de lo mismo y que deben tener muchas cosas en común, y hay que salir a ver qué es lo que quiere ver la gente. Y aquí nos estaban diciendo, la mayoría dicen, no, es que yo quiero educación, es que quiero programas educativos, es que es educativo. Listo, tenga su programa educativo, nadie lo vio. ¿Por qué? Porque fue aburrido, porque no fue bien realizado, porque no fue bien hecho. Entonces, ¿hay que hacer programas educativos? Sí, pero hay que atraer a la gente con buenos contenidos en los programas educativos, y los hay millones, y son adquiribles, no son, no, es que eso es gringo, eso vale un jurgo de plata. No, porque todos los formatos cobran, digamos, de manera tarifa SM, como le decimos nosotros, según Marrano. Eso depende de sus presupuestos, porque siempre es un porcentaje del presupuesto de producción. ¿Cómo lo van a hacer? Así, ¿cuánto le va a costar esto? Listo, yo le cobro esto. Y se pueden traer cosas. Y también tenemos que trabajar en exportar cosas que seguramente salen de acá, y que con las ideas que hay acá, pues podemos también hacer el proceso inverso. Ricardo, no podría pasar sin preguntar lo mismo. ¿Cómo Ricardo, hoy como gerente del canal, ve el canal en esa perspectiva del apagón previsto analógico para el 2019? ¿Cómo ve el canal? ¿Con subcanales de nicho? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que piensa que puede pasar? Bueno, nosotros realmente estamos entrando en este sistema, estamos aprendiendo del sistema, es un sistema realmente muy nuevo. Nosotros nos preocupa la multicanalidad, nosotros sabemos que tenemos problemas en contenidos, ¿cierto? Pero también vemos en los otros canales que puedan llegar una gran oportunidad. Conocemos que uno de los grandes problemas que tiene la televisión pública y que nos alejan mucho de las audiencias es la necesidad, obviamente, de obedecer a una parrilla institucional que muchas veces se vuelve muy aburrida, tener que obedecer a algunos compromisos de programas estatales, que la gente realmente no ve ni se siente identificada con ellos, pero que la televisión pública tiene que hacerlos. Nosotros hemos visto de pronto en esa multicanalidad una oportunidad de tener un canal institucional regional. Para nosotros eso es importante. Yo creo que eso sería un alivio y poder de pronto limpiar un poco el canal que tenemos en este momento y tener una programación tal como la gente la quiere. Yo hago un ejercicio permanentemente, hablando un poco de lo que dice Frank, yo pregunto permanentemente a la gente, escríbame por favor en el Face o en el Twitter qué quieren ver en Telecafé, y la gente empieza a responder una serie de cosas y me doy cuenta que la gente no conoce mucho de los contenidos, porque mucho de lo que me dicen que quieren ver ya está. Qué bueno un programa de videojuegos para los niños y los jóvenes, ya lo tenemos, ¿cierto? Qué bueno ver noticias, por Dios, tenemos 3 emisiones de noticias diarias, 4 emisiones de noticias diarias. Entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente más es el desconocimiento que la gente tiene hacia los canales. Entonces yo creo que esto es una oportunidad muy grande para
pensar en esos contenidos. Yo creo que el problema de los contenidos con la televisión digital terrestre no es un problema solamente de la televisión pública en Colombia, sino de todo el mundo. Todo el mundo se está pensando en ese tema, en Argentina, en España, en todas partes estamos pensando qué vamos a hacer con la gran cantidad de contenidos. Bueno, y como estamos hablando de convergencia, vamos con Ana María y las redes sociales. Claro que sí, @DianaMarce182 sugiere que la televisión regional debería pensar en una renovación del medio para llegar a las nuevas generaciones. Igualmente pregunta si los canales regionales deberían hacerse globales. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero mientras tanto ustedes también envíennos sus comentarios y preguntas utilizando el numeral los 60 de la TV. Ya regresamos. @itsabad4 nos escribe que nos está viendo a través del streaming y nos felicita, sobre todo a los panelistas, porque le han sacado de muchas dudas que le planteaba la televisión regional. Igualmente, @0 Alejandra López dice que está de acuerdo con que en la televisión pública radica el contenido y que eso es lo único que debe hacer la diferencia. Alexandra, continuemos. Bueno, antes de pasar a las preguntas, que tenemos como 3 preguntas del público, Mauricio, y ahí el rol de la academia es vital, y de la investigación, yo quisiera abordar un tema que ha tocado Frank, que es el tema de la medición. Uno de los grandes retos que tiene hoy la televisión pública es precisamente la medición, porque hay una gran discusión sobre si Ibope, el rating, para lo que la televisión pública está pensada, sirve o no sirve. Y pues obviamente decimos, no, es que esa no es la idea de medir, tenemos otras ideas más cualitativas y quisiera saber en qué se ha avanzado en la región, en otro tipo de mediciones y eso cómo ha evolucionado en la Academia de la Región. Bueno, la medición siempre ha sido imprecisa. Digamos que las tecnologías de medición para señales abiertas no dan cuenta exactamente de cuánta audiencia tenemos o no. Sin embargo, sobre la base de esos datos se toman decisiones a veces importantes. En el caso de los privados, pues eso es un factor, digamos, que decide si el contenido sigue o no. Ibope, pues por supuesto mide los regionales, hay algunos datos sobre el consumo en la región, del canal en particular, de algunos programas que tienen mayor rating que otros o mayor share que otros, pero eso por supuesto tiene que estar cruzado con una información de tipo cualitativo que implica a los canales y en particular a Telecafé unas inversiones importantes porque hay que contratar los estudios. En ese sentido, la Universidad de Manizales ha hecho unos ejercicios desde hace algún tiempo para el canal específicamente de cualificar un poco cuál es el perfil de la audiencia que tiene el canal, cuáles son las motivaciones que llevan a la audiencia a llevar, digamos, a que se conecte con los contenidos del canal. Y esos estudios tienen que continuar porque la actualización de los formatos es permanente y eso va ligado a la actualización permanente de los gustos y las preferencias de las audiencias. Sostener estudios permanentes de audiencia es complejo, es costoso. Ahí habría que mirar si lo que subsidia al Estado, a los regionales, puede destinarse un rubro importante para hacer esos estudios de los cuales la producción se hace desde la demanda y no al contrario. O sea, no se produce para después programar, sino que programamos hoy de acuerdo o producimos hoy de acuerdo a lo que queremos programar, ¿no? Esa es, digamos, Ricardo, un poco me corrige, la lectura. pero los gerentes hoy programan un poco a la ciega. Sí, claro. Sí, Sí, por con la presunción de lo que la gente espera, pero sin una medición muy exacta. Bueno, voy a ir con unas preguntas del público y la primera va para Frank y va a cómo puede innovar la televisión en nuevos formatos para programas infantiles. Pues ese es un tema que a mí me parece que es clave, que pues lo hablábamos esta mañana también. Creo que es un nicho que tienen los canales regionales servido en bandeja para atacarlo y meterse por ahí, porque en realidad, pues aparte del cable, los niños en este país no tienen mucho que ver porque se ha, digamos, generado una franja infantil sábados y domingos, pero entre semana básicamente un niño que no tenga cable pues no tiene que ver. A menos pues que tenga también acceso a internet, pero el acceso a la televisión no hay. Entonces ahí creo que es
Importantísimo que los canales regionales miren qué se está haciendo a nivel mundial en las televisiones regionales, escojan algunos formatos, si no, pues digamos, si no los tienen creados acá, porque también se puede uno sentar a mirar a ver qué hacemos, qué formato puede ser relevante para nuestra región, para los niños, y cómo atraemos esa audiencia. Pero creo también que es importante hacer digamos, esa búsqueda de qué se está haciendo por fuera en las televisiones públicas de España, de Alemania, que son muy fuertes, que tienen grandes audiencias y que hacen una televisión infantil de mucha calidad. Y yo creo que aquí la podemos hacer igual, y la podemos hacer de muy buena calidad también, programas que sean relevantes para los niños y para la familia, y que además eduquen, y que además informen, y que además hagan todo lo que quiere que la televisión pública nos dé finalmente. Sí, ahí hay una oportunidad clave para la televisión regional, pero creo que se está aprovechando bien, porque ya hay mucha producción de televisión pública para niños. Yo creo que ese es el gran orgullo, de la televisión pública en Colombia, ese es la programación infantil, que ya es de exportación. Mauricio, ¿cree usted que la información, al ser reproducida en la acción de autocomunicar, se tergiversaría aún más? No, yo creo que se enriquece, ¿no? El asunto del prosumidor que tiene la posibilidad de producir sus propios contenidos, como lo planteaban ahora, también plantea cuál es el rol que la academia tiene en la formación de los comunicadores o de los productores. Es decir, si hoy cualquier persona puede producir desde su smartphone un contenido o replicar un contenido, la pregunta es cuál sería el papel fundamental que diferenciaría a este potencial productor de contenido frente a alguien que se forma 4 o 5 años en una universidad. En ese sentido, la academia tiene una responsabilidad grande, porque la responsabilidad social, ética que tienen quienes se van a enfrentar a la industria regional de la producción de contenidos, tendría que tener en cuenta que va a tener unos feedback que antes no estaban, y tiene que estar capacitado para hacer reaccionar desde un enfoque profesional distinto frente a esa autocomunicación que a veces es si se quiere, positiva en el sentido que enriquece el contenido, pero también inútil. O sea, autocomunicación, feedback que no producen o no enriquecen los contenidos, pues no podrían, digamos, tener una relevancia, o no tendrían una relevancia, ¿no? Ricardo, ¿qué tan nocivo resulta la implementación de programas extranjeros para las parrillas televisivas colombianas? Y bueno, creo que ahí sí hablamos de colombiano con más énfasis regional. Bueno, yo no creería que sea nocivo. Yo siempre he creído que si el contenido extranjero es bueno, pues obviamente no llenar nuestra televisión de contenidos extranjeros, pero es que la gente ve la televisión y se queda con lo que le gusta, ¿cierto? Y si yo veo que en un canal regional hay un contenido que me llama la atención, no importa de dónde venga, si viene televisión privada, si viene televisión nacional, si viene televisión internacional. Inclusive nosotros hicimos un poco de ese ejercicio cuando estábamos en Canal Capital algunos años, y algunos de los contenidos más vistos eran Los Años Maravillosos, era una franja de Discovery, La Pequeña Maravilla, era pensar en esas telenovelas japonesas que uno de pronto pensaba, Alf. Entonces yo creo que eso no es nocivo realmente si no se abandona también, pero también es un descanso a la teleaudiencia que puedan ver también cosas distintas. Yo creo que por ser regionales no podemos negar la posibilidad también de tener otros contenidos internacionales muy interesantes, de tener documentales, porque es que el mundo es global y la gente no se ha quedado solamente en la televisión, y yo estoy seguro, y yo lo he visto, que si hay un contenido que a uno le gusta, se queda, así sea en cualquier canal. Ok, ¿cómo va a ser la interactividad en la televisión digital? Es la última pregunta que vamos a hacer del público antes de hacer un cierre y unas conclusiones generales de este conversatorio. Es el gran reto de la televisión digital. Yo creo que la interactividad junto con la multicanalidad son los dos grandes problemas, en el buen sentido, de lo digital, ¿no?
los excedentes digitales que van a quedar una vez, digamos, abran más canales, pues va a implicar que vamos a tener que tener más producción de contenidos. Hay un déficit de contenidos en este momento. La pregunta es cómo vamos a superar ese déficit de contenido cuando vamos a tener más canales, ¿no? Una opción es pues volver un canal institucional, y seguramente si en el 2019 nos volvemos a reunir, vamos a preguntar ¿quién ve ese canal institucional? Pues nadie, ¿no? O sea, porque pues, es uno de los retos. El otro es la interactividad. Depende, porque aquí tenemos a la directora del canal institucional y depende de cómo se cuente la institucionalidad, claro. Puede ser vista. Sí, por eso el tema tiene que ver con ficción, ficción no como telenovela, ¿no? Ni como melodrama, sino ficción como lo que esperamos como seres humanos, que pase algo en una pantalla, pues que pase algo en este foro. Es como si yo me parara y me quitara la ropa en este, pues pasó algo y la gente se entretuvo y podrán hablar de él, ¿cierto? O sea, la ficción en ese sentido hay que entenderla bien. Y por otro lado, el tema de la interactividad implica un afinamiento de las tecnologías que, como le decía Fran ahorita, en otros países ya están, digamos, testeadas, probadas y, digamos, en el mercado. En el caso nuestro todavía no han llegado esas tecnologías. Hay que acelerar y apurar esos mecanismos con los cuales yo puedo interactuar con el contenido. Ahora, la interacción no es necesariamente una modificación del contenido, no es que yo me vuelva el que produzco el contenido en sentido estricto, ¿no? Porque si no se desdibuja un poco el rol profesional de quienes producimos televisión. La interacción es un tema de un juego en el buen sentido, entretenido con un contenido X, ¿no? Bueno, yo quiero de verdad agradecer mucho a nuestros, me están afanando, pero bueno, démosle la palabra súper breve, Frank, porque ya estamos a 1 minuto de cierre. Muy rápidamente, es que creo que la interactividad está cogiendo cada vez más fuerza y también se vuelve muy importante como un método de ver y de cuantificar. ¿De medición? De medición, Okay. porque pues sé que aquí están llegando twitters y cosas de gente y preguntas pues porque nos están viendo. Okay. ¿Sí? Si no nos estarían viendo no estaría llegando nada, y eso es claro y es muy importante que por ahí podamos medir y tener mediciones alternas a lo que ya existe. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la transmisión, a nuestros panelistas por la participación. Hemos hablado del tema financiero de los canales regionales, hemos hablado de sostenibilidad. Creo que llegamos a conclusiones contundentes. No siempre presupuesto es sinónimo de calidad, así que hay un reto para la televisión pública. El tema de la convergencia implica también un reto para la televisión pública y privada, y estamos a puertas de una cantidad de cambios en el sector que nos obligan a ponernos al día y a repensar la televisión, y aquí estamos arrancando. Doy paso a nuestra presentadora y muchísimas gracias. Gracias, doctora Alexandra. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este Pensando desde las Regiones. La próxima entrega será en Antioquia, por eso Teleantioquia se debe empezar a preparar, porque también vamos a hablar del futuro de la televisión pública en sus 60 años. Un agradecimiento enorme, por supuesto, a nuestros moderadores, a nuestros panelistas, a los televidentes de los 3 departamentos del Triángulo del Café, Caldas, Quindío y Risaralda, también a quienes nos siguieron vía streaming y a todas las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales. A ustedes muchísimas gracias y feliz noche. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.